explícanos, sencillo pero que sea profundo, entender la matriz de la discusión entre Galperín y el sistema de bancos en Argentina o entre Mercado Libre y Mercado Pago en realidad y Modo. Se vienen peleando desde hace rato. Hoy lo que sucedió finalmente fue que Galperín hizo una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia acusando a los bancos de cartelización a raíz de Modo. Cartelización es ponerse de acuerdo para algo, digamos, ¿no? Para una acción comercial. Claro, en la práctica lo que sucede es que Mercado Pago es prácticamente monopólica en el esquema de pago porque arrancó hace más tiempo, si querés, y los bancos venían diciendo, che, no puede funcionar así. Inventaron Modo, que es una plataforma... Perdón, ¿qué es lo que no podía? ¿Qué es lo que los bancos dicen no puede funcionar así? Que básicamente era monopólico y había un tema en particular que venían discutiendo desde hace rato, que se resolvió hace muy poquito, pero que tuvo como 2 años de discusión, que era lo que se llama interoperabilidad del QR. Sí. Como este programa. El loguito del QR, ¿cuál era la cuestión? Yo iba a comprar un comercio. Sí. Y entonces me decían, bueno, ¿querés pagar? Sí. Y me mostraban el QR de Mercado Pago. Sí. Para que yo pagara, tenía que tener plata en Mercado Pago. Entonces me obligaba a que de mi cuenta de otro banco transfiera a Mercado Pago para pagar. Eso originalmente. Claro, si no, no lo podía hacer. La interoperabilidad, ¿qué es? Yo escaneo el QR y me da la opción de pagar con el banco que yo quiero. Claro. Esto es lo que venían reclamando los bancos. Decía, che, si querés competir, compitamos así, no digamos... con la lógica de que vos te guardás el código para vos solo y listo. Claro. Bueno, esto finalmente vinieron, Massa tuvo varias discusiones el año pasado, finalmente ahora en julio se aplicó la interoperabilidad. Claro, Modo salió a la cancha con todo, empezó a ofrecer beneficio y demás, y me parece que esto es la derivación de esa cuestión. Ahí estamos viendo el comunicado, Mercado Libre denuncia a los principales bancos de la Argentina por cartelización, vinculado justamente a esto. Dicen, con la operatoria de Modo, están compitiendo de manera desleal porque todos ellos se ponen de acuerdo en contra mío. Dice, es bastante llamativo. Bueno, insisto, por el rol monopólico que tenía Mercado Pago. Eso por ahí es lo menos difundido y lo más difícil de entender, o lo más importante para entender a la hora de entender el conflicto. Lo que es muy llamativo es que Marcos Galperín, que corregime, recibió una enorme cantidad de subsidios del Estado, está pidiendo que intervenga el Estado. Sí. Casi la principal figura, incluso para el propio gobierno de Javier Milei, emblema de la libertad de mercado, está pidiendo la intervención del Estado. Permíteme contarte algunos de esos negocios. Uno tiene que ver con la operatoria de poder ser monopólico. ¿Cuál es el gran negocio en términos de plata para Mercado Libre? Que a vos que eras comerciante, yo te cobraba 6,5 de cada operación. ¿Escuchaste bien? 6,5. Acá aparece otro elemento importante. Carísimo, Modo mucho más barato. 6,5 de comisión. De las ventas, vos vendías por 100, 6,5 iba a Mercado Libre. ¿Y el resto de los sistemas de financiamiento? Modo es mucho más barato, me o una tarjeta de crédito. Además porque empieza a parecer que el banco con el que vos operás habitualmente ahora te pone Modo, te da la promoción y te permite entrar dentro del paquete que habitualmente actúa un comercio chico. Sí. Esa puerta se abre cuando Galperín tiene que ceder con algo que no quería hacer. Era el caño de que sea el mismo QR, que todos puedan operar, y ahí se abre. Y también déjame decir otra cosa que también es muy válida, es la competencia que se abre. También vos podés decidir no pagar con Modo o pagar con Mercado Libre. También hay un beneficio que recibe el consumidor que dice, a mí me conviene pagar por este lado porque me da más devolución. Podés pagar, claro. Podés pagar con Mercado Pago. Está bien eso. Yo con Modo puedo pagar con Mercado Pago. No te está diciendo no uses Mercado Pago. Claro, no te está diciendo no use Mercado Pago. Permitime 3 cositas muy cortitas respecto de qué beneficios. Te mencionaba. El primero es que Mercado Pago no hace intermediación financiera. Porque lo que vos ponés ahí no es un depósito, supuestamente. Entonces, no juega con las reglas de la intervención financiera que sí los bancos. Bueno, entonces no tiene las obligaciones de los bancos y los costos que eso significa. Parecido por ejemplo, a los taxis con las empresas de... Claro. ¿No? Entonces, ¿escuchaste la publicidad de Mercado Pago que dice no es un depósito? Cuando te dice que no es un depósito, ¿te está diciendo? No hay garantía de depósito bancario. Entonces no encuadra en la ley de entidades financieras y por lo tanto no tiene todos los costos de eso. Claro. Esto hace 10 años, con lo cual, claro, creció al calor de eso. Segunda cuestión, los subsidios de la ley del conocimiento. Mirá, el año pasado fueron 103 millones de dólares. 103 millones de dólares. Mitad ganancias, un poco más de seguridad social que de ganancias, 60-40. Eso
prácticamente todos los años, en el primer trimestre de este año fueron 20 millones. Así que sigue con la misma cuestión, porque le tienen que pagar menos de cargas sociales, básicamente. El argumento para Mercado Libre de esto no lo termino de entender. Bueno, ¿Por qué que habría financiar aparentemente a la empresa más rica es de una Argentina? plataforma dentro del marco de la ley de conocimiento, hicieron inversiones dentro de lo que es el software, digamos, que es bastante raro, porque la verdad que es bastante flojito, por cierto, y además mucha innovación no tiene. Pero bueno, y además es grande, como que no lo necesita. Y la tercera, hace muy poquito, esto no se dice, 1 de agosto, ¿sabes qué le hizo el ANSES? ¿Qué? Sacó un comunicado que dice, los jubilados tienen la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque los jubilados ahora pueden pedir que el depósito de su jubilación vaya a la cuenta de Mercado Pago. Mirá vos. Interesante. Sí, a los beneficiarios de la duda OH que se me genera. ¿Cuál es la legislación, si no está dentro del sistema financiero, que cubre a Mercado Es muy buena pregunta. Libre? En realidad era un mecanismo de pago nada más. Yo recibía plata y pagaba. Sí. Con lo cual no encuadraba dentro de la ley de entidades financieras porque eso no se considera depósito. Sus laburantes tampoco son trabajadores bancarios, entonces. El Banco Central, igual, desde hace un par de años para acá, viene regulando esas cuestiones. Por ejemplo, les puso encajes. Bien, ahora, en 2019 se desregula bastante esta cuestión y se introduce una cosa que se llama DEBIN, que no me quiero meter en eso, pero que permite rápidamente transferirte plata a las cuentas de Mercado Libre o Mercado Pago y que le permitieron un crecimiento sustancial. Bueno, interesante para seguir, porque no acaba de empezar, pero sigue y va a dar mucha tela para contar, sobre todo en el rol del Estado, ¿no? En el rol de las regulaciones respecto de estas corporaciones. Irina, ¿en qué nos metemos? ¿En el plan acompañar? Sí, en el programa Acompañar, donde también llegó la motosierra, como era esperable. En realidad ya había llegado, pero ahora queda formalizado a través de un decreto publicado, una resolución publicada en el boletín oficial, un cambio en el modo de funcionamiento de este programa, que es un programa de acompañamiento a las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como disidencias, ¿no? Bueno, personas que llamaban, incluso a través de la línea 144, por ejemplo, pidiendo ayuda. Y lo que hace el programa Acompañar, o hacía, veremos cómo evoluciona, es darte una ayuda económica que lo que te permite justamente, como víctima de violencia, es adquirir autonomía, que es algo clave para poder salir del círculo de la violencia, ¿no? La posibilidad de adquirir autonomía. Entonces se le daba 6 salarios mínimos vitales y móviles a las personas que lo gestionaran y lo obtuvieran después de atravesar un informe social de un dispositivo que pertenece al sistema del Estado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cambia? Primero, ya no son 6 meses, son 3 meses. Ya no te dan ese salario mínimo vital y móvil por 6 meses, sino por 3. Y el segundo requisito que se introduce es que te exigen una denuncia judicial. Mirá vos. Bueno, esto no es un dato menor, porque no todo el mundo tiene herramientas para hacer una denuncia judicial. No todas las violencias son delitos, además, son derivables en una causa penal o judicial. Sí. Exactamente, y en realidad esto termina poniendo más en riesgo a las víctimas, porque es como decirle, si no denunciás acá no te vamos a ayudar. Claro. ¿No? Es una forma directamente de aumentar tu posición de riesgo. Porque te expone, digamos. Te expone, te deja directamente expuesto. En la placa decía algo que no lo mencionaste, desde abril no lo pagan. Bueno, desde el mes de abril, eso te estaba por decir, no lo están pagando. Esto se pagaba con dinero a través de la ANSES y esto está demorado, supuestamente, ¿no? En teoría deberían cobrarlo. Las personas que ya venían inscriptas en el programa Acompañar, en marzo cobraron 24.896 personas y después no cobraron más. Pero este número, te lo digo además, no solamente por el hecho de que fue lo último que cobraron, sino para que te des una idea de la magnitud de la cantidad de gente que denuncia estar en situación de violencia. 24.896 personas, ¿no? Bueno, esto... Por eso te decía antes, no lo está pagando, no se está transfiriendo el dinero desde el ANSES, no se está pagando, por lo tanto, esto que aparece en el boletín oficial, este cambio, además esta reestructuración de este programa,
de alguna manera ya venía existiendo de hecho, ¿no? Por la falta de pago. Y esto está trayendo a la vez problemas porque hay gente que recién se inscribe y en las unidades que funcionan en las provincias para atender a todas estas personas, de todas estas demandas, no saben qué contestarles. Claro. ¿No? Hay gente que estaba inscripta, que por ahí había pasado la aprobación, hay gente que estaba gestionando el programa. Bueno, esto es parte de cómo ha recortado y cómo ha afectado y el lugar que ha decidido darle este gobierno a las políticas de protección de las mujeres y diversidades contra la violencia. Es decir, un lugar de desprotección, no de protección. Han utilizado el tema para vanagloriarse de alguna manera cuando salta la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y parece que se olvidaron rápidamente. Bueno.